Bien, este tema de navegación multimodal en lesiones intracraneales es el primero y será esta ponencia dada por el teniente de navío del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano, neurocirujano pediatra, Roberto Antonio García Navarrete Salinas, médico adscrito al Servicio de Neurocirugía del Hospital General Naval de Alta Especialidad. Buenas noches, agradezco la invitación a la presente sesión. Bueno, ya con su permiso. El tema que vamos a presentar se denomina neuronavegación multimodal en lesiones intracraneales. A manera de introducción, se debe considerar que siempre que se realiza una neurocirugía, la planeación de dicho procedimiento requiere de la identificación plena de los riesgos funcionales que ésta va a representar para el paciente, de las referencias anatómicas y los correos quirúrgicos que van a ser de mayor utilidad para preservar la calidad de vida del paciente que vamos a tratar. El principio de la neuronavegación consiste en establecer la correspondencia que existe entre los diversos estudios de imagen y las diferentes modalidades y las estructuras anatómicas del paciente. Esto es, hacer que los hallazgos radiológicos correspondan con la estructura anatómica del paciente. Es el fenómeno de trasladar las imágenes bidimensionales a un paciente desde el punto de vista tridimensional. Para este fin se utilizan una gran cantidad de recursos tecnológicos. En un principio, la estereotaxia es la herramienta que nos va a permitir hacer la planeación del procedimiento. Y muchos de los estudios de neuroimagen, como la tomografía, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, nos ayudarán a determinar los riesgos funcionales a los que va a ser sometido nuestro paciente. Más recientemente, y aún no disponibles en México, los estudios de magnetoencefalografía permiten la identificación de áreas de riesgo en cuanto a funciones estructurales. En cuanto a la tomografía axial de cráneo, hablando desde el punto de vista de la neuronavegación, nos va a permitir la identificación de estructuras óseas y la relación la relación de las estructuras vasculares con estas estructuras óseas. Esto es algo, desde el punto de vista neuroquirúrgico, muy relevante, ya que muchos de nuestros procedimientos consideran la manipulación de estructuras vasculares. En cuanto a la resonancia magnética, la calidad de las imágenes y las diferentes modalidades que existen nos van a poder ayudar a determinar la identificación de puntos de referencia anatómica en los surcos y cisternas del encéfalo y de forma más importante nos van a ayudar a identificar tractos de sustancia blanca en el cerebro que estamos estudiando. Hay unas secuencias que se denominan BOLT por sus siglas en inglés que nos permiten identificar los cambios de flujo sanguíneo regional en cuanto a la ejecución de una tarea en particular. Y esto es lo que se conoce como resonancia magnética funcional. En este cuadro observamos un mapa probabilístico de la función del lenguaje en un paciente con un tumor del opérculo frontal. Y en la imagen superior identificamos una tractografía para cuerpo calloso de una lesión que está destruyendo las fibras de esta estructura. En cuanto a la evaluación funcional, los estudios de tomografía por emisión de positrones nos van a permitir realizar una evaluación metabólica de las lesiones, ya sean neoplasias, nos van a permitir identificar qué tanto flujo sanguíneo cerebral existe en una región, entre otras cosas. La magnetoencefalografía, aún no disponible en México, nos va a permitir identificar áreas funcionales en relación al lenguaje y actividad magnética cortical del encéfalo. Como habíamos mencionado, la estereotaxia, que no es más que la identificación de un punto en el espacio con respecto a un sistema de coordenadas universal, es la técnica que nos va a permitir poder realizar este tipo de procedimientos. Tal vez en
Desde un punto de vista tradicional, esta es la imagen que hace referencia a un sistema de estereotaxia en el que el centro de este sistema siempre va a ser el 0 y de acuerdo a las diferentes coordenadas que existen en los 3 ejes, como son X, Y, Z, se va a poder definir en cuál es el punto que ocupa nuestro interés desde el punto de vista tridimensional. Bueno, cuando nosotros hablamos de sistemas de neuronavegación, pues ya decíamos que teníamos que hacer corresponder los hallazgos radiológicos con la estructura anatómica del paciente. Existen muchas formas de estudiar el proceso de la neuronavegación. De una forma simple, podemos catalogar que en la primera fase se adquieren todas las imágenes que son relevantes para el estudio del paciente, ya sea por tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética, tractografía y resonancia magnética funcional. Una vez que se adquieren las imágenes, estas son analizadas y se realiza la planeación del procedimiento. En este procedimiento se hace una fusión de todas las modalidades de imagen que se han adquirido y eso es lo que nos permite trasladarlo al paciente. Una vez en el quirófano, ahí no termina la neuronavegación. En el quirófano tenemos la capacidad de realizar estudios transoperatorios que nos permiten compensar el movimiento del cerebro una vez que se ha violado la integridad de la dura madre. Con la ayuda del ultrasonido transoperatorio y en algunos centros que todavía no existen en México, se puede hacer tomografía y resonancia magnética transoperatoria, se pueden identificar fragmentos residuales de tumores, se puede estudiar el flujo sanguíneo en arterias cerebrales y hacer un sinfín de estudios para determinar la funcionalidad del paciente. Este es un ejemplo, es un tumor que estaba sobre la primera circunvolución frontal, está delimitada en rojo, en azul están dibujados los surcos y en estas áreas se señalan los componentes que se activan durante la evaluación funcional del brazo. Una de las virtudes que nos ofrece la neuronavegación es poder ofrecer el control oncológico de lesiones neoplásicas. Al integrar imágenes de resonancia magnética con PET y hacer la delimitación en la estación de trabajo, nosotros podemos entrar de una forma más dirigida hacia la lesión que nos ocupa. Y de esta forma, con el ultrasonido transoperatorio, podemos brindar una mayor certeza de resección de lesiones malignas. Este es un ejemplo. Aquí tenemos una vista transoperatoria. El indicador nos señala que estamos por debajo del esplenio del cuerpo calloso. En amarillo está delimitada la lesión. En rojo, el seno longitudinal superior. La resonancia preoperatoria nos muestra una lesión neoplásica del pulvinar del lado, en este caso izquierdo del paciente. Las imágenes se invierten en el sistema de neuronavegación para evitar errores al momento de realizar los procedimientos. Y esta es la imagen posoperatoria. Las imágenes pues muestran que no hubo una lesión residual. Este paciente tuvo una buena respuesta al tratamiento quirúrgico, se complementó con quimioterapia y radioterapia. Pues bueno, hasta la fecha, a pesar del diagnóstico sombrío que teníamos, conserva una buena funcionalidad. Este es otro ejemplo del control oncológico. Aquí se hace la delimitación de lo que se sospecha que es la lesión neoplásica, ocupa la región frontal. Y en el estudio de control, pues vemos que no quedó ningún residual y que la resonancia, pues bueno, muestra datos de ausencia de lesión neoplásica. Esto también se puede hacer extensivo a lesiones intraventriculares. Aquí vemos la pantalla del sistema de neuronavegación y la proyección de la lesión en los 3 ejes. En rojo delimitada, y vemos que pues bueno, podemos con estos sistemas computarizados planear las trayectorias, definir cuáles son las áreas de menor riesgo para abordar estas lesiones y con eso disminuir el riesgo quirúrgico. En malformaciones vasculares como los cavernomas intracraneales, son lesiones que por su naturaleza benigna
pueden pasar inadvertidos durante mucho tiempo. Sin embargo, en cuanto se presenta un ictus vascular o un sangrado, hemorragia parenquimatosa, pues y se inicia el estudio del paciente, pues muchas veces se identifican estos casos. Son raros, pero bueno. Aquí en este caso, en este paciente, se identificó esta lesión en la segunda circunvolución frontal del lado izquierdo. El paciente estaba prácticamente íntegro. Se hizo la planeación con el sistema de neuronavegación y pues bueno, durante la cirugía pudimos identificar la lesión sin ningún contratiempo. El paciente actualmente pues sigue íntegro y sin un déficit aparente. Esta es otra de las virtudes que nos puede ofrecer el sistema de neuronavegación. La capacidad de realizar estudios de ultrasonido transoperatorio incrementa la seguridad en el procedimiento que se realiza, minimiza el acceso transcortical hacia el parénquima cerebral y ayuda a identificar de una forma más rápida y segura lesiones que se encuentran en localizaciones profundas del encéfalo. Aquí en este caso se trataba de un cavernoma que estaba en contacto con la superficie subependimaria del ventrículo lateral. Entonces, una vez que se realiza la craneotomía, se hace el ultrasonido transoperatorio sobre las membranas de dura madre que cubren al encéfalo y una vez identificada la lesión, pues bueno, podemos elegir el mejor punto para abordarla sin lastimar la integridad del cerebro. Otras lesiones vasculares, este es un ejemplo. Aquí este paciente tenía antecedente de una hemorragia subaracnoidea. En los estudios de imagen se identificó una lesión de bordes bien definidos, redondeados, que estaba en estrecha relación con la arteria carótida interna. Aquí vemos la carótida y en cortes más dorsales vemos la lesión sacular. Cuando se hizo la reconstrucción de las arterias intracraneales, se identificó que era un aneurisma gigante parcialmente trombosado. Se decidió el tratamiento quirúrgico del paciente y se llevó a quirófano. Se hizo el ultrasonido transoperatorio en modo bidireccional para identificar el flujo sanguíneo de la arteria carótida interna. Una vez identificada, se procedió a la resección del aneurisma y clipaje, exclusión de la circulación, para pues bueno, darle tratamiento a este paciente. Bueno, otra de las modalidades en las que se puede utilizar el sistema de neuronavegación es en la endoscopía, tanto ventricular como de base de cráneo. En la endoscopía ventricular, esta es una vista endoscópica del ventrículo lateral y al fondo se observa una lesión de bordes irregulares que correspondía a esta lesión que ya se había delimitado previamente. Vemos la imagen, el equivalente en ultrasonido transoperatorio y su relación con el metabolismo cerebral en el estudio de PET. En este tipo de cirugías igual nos ayuda y nos brinda mayor seguridad al momento de realizar el procedimiento quirúrgico. Para los adenomas de hipófisis es una herramienta de mucha utilidad. Eso es motivo de una plática por parte de mi capitán de Vieta y en la cirugía de columna vertebral pues también es una herramienta muy útil. En conclusión, se puede considerar que los sistemas de neuronavegación permiten identificar riesgos de forma temprana antes de realizar un procedimiento quirúrgico y desde el punto de vista oncológico permiten asegurar la resección de la neoplasia en casos de gliomas y tumores intrínsecos y permiten realizar resecciones más extensas y con el menor riesgo funcional posible. Muchas gracias.